Este podcast es presentado por Movistar. Es nuestro tiempo de cuidarnos. Movistar te recuerda que puedes usar sus canales digitales de atención y ventas. Descarga la app Mi Movistar. WhatsApp 315-233-3333 o el número de atención *611. Numeral, quédate en casa con Movistar. Un placer saludarlos aquí en esta que siempre ha sido su casa. Ojalá se sienta tan a gusto como nosotros cuando sabemos nos puede escuchar en esos minutos que le robamos para mantenernos al tanto de los análisis, lo último que tenemos de información del ciclismo, obviamente en pendiente máxima. Es un placer que nos acompañe. Sabemos que mucha gente ahora pues está tratando de volver a la normalidad en algunas latitudes del mundo. Acá donde su servidora vive, en Estados Unidos, en la costa este, más o menos empieza a haber un poquito como algo de normalidad, pero la verdad es que todo va muy lento. Vamos a ir directamente hasta Cali, en donde se encuentra mi compañera Marisol Toro, para preguntar cómo va todo por allá. Marisol, ¿qué tal? Hola Goga, saludo especial para ti, para todos los que nos escuchan cada semana en un episodio más hoy de Pendiente Máxima. La saludo Goga también con un panorama similar, poco a poco regresando a las actividades productivas. Ya muchos pueden salir de casa a retomar sus trabajos, otros estamos todavía en casita, pero desde la distancia haciendo algún tipo de aporte al entorno. Además con una altísima temperatura que hemos venido viviendo aquí en la capital del Valle en los últimos días. Sin lugar a duda ya se siente, pues si en algunos lugares no nos tocó tanto esa primavera, ya se va a empezar a sentir el verano y obviamente con esa sensación de que uno quiere estar afuera, que quiere enseñar la cara, que quiere que le dé el aire en la cara, literalmente, pues he tenido yo sí oportunidad de salir a la bicicleta. Yo donde puedo rodar pues no hay mucha gente, realmente hay algunos vehículos, pero la verdad es que no hay gente en la calle. Donde yo vivo pocas zonas tienen aceras o banquetas, pues no, la gente no camina, sino en las zonas designadas, en zonas verdes, algunos parques, etcétera. Y bueno, eso me ha permitido no llevar la máscara, pero cuando yo sé que voy a ingresar a una línea donde hay gente que está corriendo, que está con la familia, que salieron a caminar o que también están haciendo bicicleta, ahí sí que me pongo mi máscara para tratar de convivir. Cuando hay más gente, pues uno trata de convivir y de ser respetuoso. ¿Te ha tocado ya algo de ejercicio, María, en las zonas verdes por ahí? Pues sí, Goga, hemos salido a caminar en algunas oportunidades, aunque la verdad he optado más por hacer el ejercicio en casa. Tampoco es que sea un atleta de alto rendimiento y creo que en casa también uno puede guiarse hoy por hoy de muchas asesorías a través de internet y demás de cómo realizar un ejercicio pues que no sea de alto impacto y que sí pueda mantener uno un poco esa línea activa. Hemos salido a caminar, hablo también de algunos de mis familiares y también lo hemos hecho pues en las rutinas normales diarias de ir al supermercado y demás, pues ahí también nos toca cumplir con todos los protocolos. Vivo en una zona mucho más habitada aquí en la propia ciudad de Cali y lo que mencionas, distanciamiento social, tapabocas y al llegar a casa todo un protocolo y medidas de seguridad que incluyen el baño y el lavado de la ropa con jabón. En todas esas medidas estamos siendo muy cuidadosos y sabemos que no solo es por nosotros, sino también por cuidar todo nuestro entorno. Así debe ser, todos tenemos esa responsabilidad. Lo que pues eso es un hecho es que pues con tanta ventana y acceso a las redes sociales hemos visto pues prácticamente todos los ciclistas de World Tour y obviamente de los equipos de segundo y de tercer nivel que ya empezaron a hacer acceso a esos entrenamientos. Algunos están pues obviamente encantados, desaforados, queriéndose comer el mundo. Y eso es algo que hemos hablado con algunos directores deportivos y algunos médicos y todo esto, Mari, porque bueno, pues obviamente se querrán comer el mundo en este momento, pero me imagino que con los objetivos ya más planteados, porque así se ha manejado ya con este calendario,
es necesario que ellos, pues, digamos que lo hagan de alguna manera, pues, cautelosa. Pero sí es bonito, ¿no? Ver cómo todos ellos están tratando de compartir la salida y de que vuelven a respirar el aire de la carretera. Además, porque este momento ha sido muy especial para la mayoría de estos ciclistas, tuvieron este periodo de para que, si bien los ha limitado de tener competencia y de seguir preparando sus grandes objetivos de temporada, los acercó mucho más a sus seguidores, a las personas que constantemente les acompañan a través de las redes sociales, y se han convertido en eso, en personas que han compartido muchísimo más con aquellos seguidores del ciclismo y quieren compartir cada uno de los momentos que están viviendo después de que se está regresando poco a poco a la calma. Veíamos incluso como hoy Rigoberto Urán posteaba su regreso a la carretera y a retomar sus entrenamientos al aire libre, y todo hace parte de un escenario de motivación, ya conociendo ese calendario y de empezar a preparar objetivos que pues han tenido que aplazarse durante estos 2 meses a propósito de este momento, pero sí se hace muy especial toda esa conexión y esa cercanía que se ha establecido mucho más entre ciclistas y aficionados. Bueno, ya que traes a Rigo aquí a la mesa de Pendiente Máxima, bueno, pues también se dio a conocer en una entrevista que se hizo en Europa a uno de los miembros del staff del equipo Education First, pues confirma que Rigoberto Urán junto con Sergio Higuita, cosa que bueno, ya sabíamos que estaba, digamos que en la mesa, pero finalmente alguien lo dice en un escenario público, en un medio de comunicación, de que los 2 corredores serán las cabezas de lanza que va a tener el equipo para el Tour de Francia y que van a dejar a otros corredores como Hugh Carty como, digamos, su pieza fundamental para el Giro de Italia. Claro, ya me imagino, terminando el Tour de Francia, verán si Rigo puede hacer el doblete con la Vuelta a España, o le van a dar oportunidad a otros corredores, porque es un equipo que tiene bastante de dónde echar mano. Pero del que no se ha podido saber su calendario, Mari, es de Michael Woods, porque desde que salió en la 5ª etapa de la París-Niza, la última carrera que tuvo el calendario, con una fractura de fémur, pues no ha podido pues todavía formular cuál será su futuro inmediato. Ya está de regreso en la bicicleta, pero tuvo que ser sometido a una cirugía del fémur, y bueno, pues a él sí que lo querían explotar al máximo con todas las propuestas clásicas que vienen, pero es un infortunio. Pero creo que, bueno, pues finalmente ya es oficial que 2 corredores colombianos serán los cocapitanes en el Tour de Francia. Pues es un anuncio que nos da muchísimo gusto. Yo creo que lo de Rigoberto Urán pues es una apuesta a esa experiencia y a todo el aporte que ha hecho el corredor colombiano durante todos estos años. Todo su conocimiento a la hora de afrontar una gran vuelta va a ser muy importante, independiente de lo que ha sido pues todo este escenario de recuperación y todo lo que se ha tenido que afrontar ahora también con este periodo de para. Pero sin duda, en materia de protagonismo y de capacidad de afrontar este tipo de retos, Rigoberto Urán tiene aquí mucho que aportar, y creo que es más que meritorio el llamado a Sergio Higuita, que venía ratificando en este 2020 esa brillante temporada y ese ascenso a la primera categoría del ciclismo. Ya ha mostrado credenciales en una competencia como la Vuelta a España, y creo que va a ser un momento muy importante para él, además acompañado de un compatriota que ya tiene toda la experiencia, tener como esta introducción a la vuelta más importante del ciclismo de la mano de un coterráneo, y además recibiendo también todo ese aprendizaje en una gran competencia. Por el lado de Woods, Goga, pues creo que el panorama ha sido bastante incierto desde ese accidente. Venía de pronto ya haciendo toda esta fase de recuperación y demás. Tenía otro enfoque en el Campeonato del Mundo, del cual todavía no conocemos su programación como tal, o si se continuará con la organización en Suiza o no. Entonces creo que esto también es un panorama un poco de incertidumbre para él, ya agregado a esto que se está viviendo. Simplemente pues porque el equipo tiene a otros 2 importantes corredores latinoamericanos, uno de ellos, obvio,
el colombiano Daniel Martínez y por supuesto también Jonathan Caicedo, el ecuatoriano. De ellos pues digamos que la nota no habla, pero también nos gustaría saber si estos corredores estarían incluidos en la nómina. Me parece que Dani podría ser una buena opción, pero también se vale pensar que Daniel pueda tener una representación más enfocada hacia su futuro, también como jefe de filas. No sé si a lo mejor lo piensen para el Giro, para acompañar a Carti, no sé si a lo mejor lo estarían guardando como una carta importante de clasificación para la Vuelta a España, porque te acuerdas que nos comentaba Juan Magárate que de Jonathan Caicedo también él estaba como pues todavía con esa sensación de que no sabe exactamente qué es lo que puedes llegar a rendir Jonathan. Entonces acomodarlo también va a ser pues una decisión importante de parte del staff para poderle dar una perspectiva a Caicedo de alguna manera y que siga desarrollando. Creo que a pesar de todo este momento de pausa, sería muy interesante que tanto Martínez como Caicedo tuvieran esa opción. Yo creo que conocemos un poco el ideal de los ciclistas latinoamericanos y ante una oportunidad como esa pues podrían demostrar muy bien sus capacidades, y creo que por lo menos de parte de Daniel Felipe Martínez es una oportunidad que no solo ha venido trabajando durante toda su estadía en Europa, sino que creo que es meritoria por todo lo que ha demostrado como un corredor que trabaja muy bien para sus compañeros de equipo, pero que también ha dejado en su momento de competencia esa posibilidad de tener un comportamiento de líder de equipo. Así que la esperanza por parte del Giro de Italia o la Vuelta a España me parece que sería una buena ventana para el corredor colombiano, que ha venido mostrando esos visos de ratificar lo que es como un ciclista de carreras de más de una semana. Pues empezamos con noticias alrededor del Education First, pero pues la última semana, porque bueno, algunos medios de comunicación tuvieron el acceso antes de que se estrenara por televisión, la primera de dos partes de un feature film, como se dice, un documental que produjo la cadena ESPN en los Estados Unidos. Es un filme que de alguna manera pues trae a colación mucha información que ya conocíamos de Lance Armstrong. Se han hecho otros documentales, se ha hecho una película y otros corredores han hablado extensamente de cómo les ha tocado vivir esa parte del ciclismo paralela al segmento de competencia donde, bueno, Lance Armstrong dominó el Tour de Francia y donde, bueno, pues después ya sabríamos un poco más acerca de cómo se dieron las circunstancias de algunas de sus victorias y también cómo influyó en, digamos que la dinámica, en cómo se comunicaban los directores y cómo los otros competidores rivales también medían las circunstancias con lo que Lance hacía o con algunos beneficios que él tenía, no solamente por el uso de sustancias prohibidas, sino porque tenía conexiones a lo mejor con la UCI y a lo mejor la UCI también protegía el valor que tenía Lance Armstrong comercialmente. Bueno, sabemos que todo eso ya se ha dado a conocer, pero bueno, ahora se ha manifestado de otra manera a la vista pues de una productora, de una directora, mujer, que bueno, pues también es importante darle una vista importante, ¿no? A cómo Marina ha podido hacer su ejercicio como productora de este film y de dirección, pero cosas que realmente sí me han sorprendido de lo que se dio en la primera parte, que pues más o menos creo que todo el mundo sabíamos el terreno que se iba a circular, los inicios, el cáncer y digamos que su primer aviso en el Tour de Francia en 1999, pero lo que más a mí me sorprende es que así como que no queriendo, él solo ha dicho que posiblemente el cáncer haya sido producto de algunas sustancias que él consumió, digamos que en 1996, donde él dice que ha consumido hormona de crecimiento, pero también dice que desde los 21 años empezó a utilizar
algunos métodos o sustancias, no especifica cuáles son, pero deja ver o revela, de hecho, porque nadie sabía que a los 21 años el hombre había empezado a hacer este tipo de uso de recursos. De esta situación, Mari, yo creo que se pueden desprender muchas cosas. Y yo te voy a decir una cosa. Yo le pregunté a alguien que corrió con él, no voy a decir quién, si él pensaba que el uso de sustancias prohibidas podría haberle provocado a Lance Armstrong el cáncer. Y esa persona me dijo que no, que cómo iba a ser posible, que él no sabía que hubiera pasado. Pero bueno, ahora Lance dice que no está por cierto, pero que tampoco puede negar la posibilidad de que el cáncer haya sido provocado por una sustancia prohibida. Esa ha sido una aseveración que nos ha quedado rondando muchísimo en la cabeza por lo que representa, porque hace parte de una advertencia que vemos muchísimo también constantemente, sobre todo de quienes combaten el dopaje en el ciclismo y en el deporte, de esa posibilidad de inducir a algún tipo de afecciones en el estado de salud de las personas. Creo que es una de las principales advertencias que siempre vemos al momento de decir o de advertir que no es algo que se puede hacer o que son mecanismos propios para una persona que a través del deporte está promoviendo justamente eso, un ritmo y un estilo de vida saludable. Y bien lo decías, Goga, hay varias cosas que quedan de esta primera parte de la serie documental, pero creo que aquí, y a propósito de ese tema que mencionas, hay un mensaje muy interesante para quienes están en el entorno del ciclismo, no solo los corredores que pues obviamente a raíz de todas estas declaraciones y de mostrar todo este sistema que no cabe duda ha sido uno de los más eficaces en su momento para lograr todas estas victorias en el Tour de Francia. Hablo del entorno padres de familia, entrenadores que constantemente pues están a cargo de la asesoría de estos ciclistas, sobre todo de los más jóvenes. En esta parte se toca muchísimo también ese primer momento de acercamiento de Lance Armstrong al deporte, de los métodos que usaba su padrastro para llevarlo a un mejor rendimiento, y creo que aquí el mensaje es muy claro, todo depende de eso que se inculque desde casa, desde los principios deportivos y de vida para poder tener un comportamiento en el deporte y tener unas ambiciones sanas dentro de este mundo. Y creo que ahí también hay un mensaje especial para toda esta parte del ciclismo que no solo la componen el deportista y la bicicleta, sino todo el entorno que hace parte también muy importante de este escenario. El que, bueno, pues su madre también, pues lo tuvo muy joven, eso también me imagino que pues a ella a lo mejor le hubiera gustado tener compartida su vida con alguien. Ella ya lleva un tercer matrimonio, el segundo matrimonio fue el que le dio el apellido a Lance, pero el Armstrong, pero pues yo creo que también de alguna manera, pues cuando ella ve que él tiene esas capacidades para traer o ser autosuficiente y traer dinero a la casa, pues me imagino que ella también pues quiso respaldar el potencial del muchacho en su momento, pues y de alguna manera me imagino que también estuvo apoyando el hambre de protagonismo que tenía en esos entonces el joven Lance, ¿no? Entonces, pues se van condicionando muchas cosas y bueno, pues de todas maneras todos nacemos con una personalidad y él tenía ya de por sí, me imagino, una personalidad marcada que se fue a lo mejor exacerbando cuando fue consiguiendo éxito y donde se dio cuenta de que él podía manejar también su imagen y ser más comercial y dar un paso adelante. No es fácil tener un buen grupo alrededor, tanto un abogado como alguien que te maneja el marketing. Todo eso se le dio, y no es fácil porque no todos los atletas lo pueden hacer, para seguir evolucionando y marcarse como un ícono en su momento. De lo que también creo que, no sé, de lo que yo noto también en esta primera parte, que fueron como unas 2 horas por televisión, es que no, a través de la pantalla, Mari, él no aparece como una persona que
que ha resuelto sus problemas, sigue con esos demonios de sentirse atacado y de sentirse que lo descubrieron cuando él era, pues cuando él era number one. Entonces creo que todavía sigue sintiéndose ese resentimiento y a veces sí parece más sobrado, como se dice por ahí, más sobrado de lo normal, cuando a lo mejor ya a estas alturas de su vida podría ser un poco más relajado, pero se sigue notando esa coraza y la forma en que habla y en la forma que él quiso también como poner en su lugar a aquellos que lo quisieron molestar en algún momento, diciéndole algunas palabras altisonantes. Entonces a lo mejor mucha gente que se quiso acercar al documental para tratar de entender más y a lo mejor tratar de ser más blando con lo que él hizo o el resultado, el castigo que recibió. Pero la verdad es que por más que veo en todas partes, eso no pasa. Sí, la cantidad de comentarios alrededor de todo lo que ha pasado en este documental, y dentro de las mismas declaraciones se evidencia eso, todavía como pues no una presencia de un arrepentimiento, ni mucho menos por lo que ha causado toda esta época de Lance Armstrong en el ciclismo. Y pues le surge a uno también ese tipo de cuestiones, porque esto también lleva un poco a no a justificar lo que ha hecho, pero sí a preguntarse si ha sido el único culpable de que todo esto haya pasado, porque también se señala en muchas oportunidades, pues, y lo sabemos, creo que todos los que conocemos cierta parte de la historia del ciclismo como tal, pues siempre ha sido un deporte en el que ha estado muchísimo presente esas sustancias prohibidas, y todo el tiempo están a la puerta de cualquier corredor en diferentes categorías. Entonces también lo lleva a uno a preguntarse qué tanto esta constante presencia, y seguimos viendo también la presencia de corredores que dan positivo y que siguen cayendo en esta trampa del dopaje, pues de pronto siente también un poco esa, pues como esa impotencia de ser el único que fue juzgado, descubierto, sí, incluso cuando todavía estaba muy cerca de haberse despedido de su actividad profesional, pero le queda a uno como faltando también esa parte que tal vez él quisiera expresar, pero que sabe que no le queda nada bien al ser uno de los principales implicados en este tipo de métodos. Pues para la gente que a lo mejor no estuvo tan cerca de ese momento en el ciclismo, que a lo mejor escuchaba de Lance por ser un atleta, sí, pero a lo mejor no seguía mucho el deporte, no entendía bien exactamente pues cómo se manejaban los contratos y cómo se tenían que sacrificar yendo a otros países y adaptándose. Y que este equipo de los Estados Unidos, aunque ya había existido también pues otras nóminas como el 7-Eleven y otros equipos, bueno, el Motorola realmente, el Motorola, y luego ya vino el US Postal, bueno, pues también Estados Unidos estaba haciendo un tratamiento diferente de un patrocinio que no existía realmente para el ciclismo a niveles gubernamentales, porque US Postal es una oficina de gobierno, es la oficina postal de los Estados Unidos. Entonces mucha gente no conocía tan a fondo la historia, y ahora pues a lo mejor me da la impresión de que esta presentación es más para ese tipo de gente que todavía le faltaban algunos datos, o que pues no como los medios de comunicación que estamos pues más especializados y que hemos visto esto y que lo hemos analizado y lo hemos desmenuzado con muchas otras, con libros, con pues todas estas otras ventanas, análisis que se han dado. Entonces creo que, bueno, por eso digo que siento como que uno ya vio eso, simplemente que uno va rescatando algunos pedacitos que no estaban muy claros o que finalmente han sido algo novedoso, como esto de los 21 años que ahora nos ha propuesto. Y me parece también que queda un poco raro que el hombre empieza, pues básicamente la presentación, Mari, diciendo: Marina, porque así se llama la directora, te voy a contar mi verdad. O sea, no es la verdad, sino mi verdad, lo que yo me acuerdo que ha sido mi experiencia. Entonces,
pues ya sabemos que siempre hay dos versiones, pero la verdad sigue siendo una. Entonces, que él nos diga su versión, pues sí, pero lo da a entender, Mari, como que es mi verdad y esa es la verdad. Sí, efectivamente, y digamos que contrasta un poco con lo que declaraba la productora sobre este documental y sobre esta serie de entrevistas que hizo, que también argumenta que en un principio pues no conocía mucho de toda esta historia y que siempre tuvo como premisa pues ser muy escéptica a todas esas declaraciones o digamos en los momentos en los que Armstrong quisiera pues ser muy enfático en demostrar esa única verdad o su verdad de la que habla constantemente. Así que pues por ese lado creo que ella logra tener toda esa información desde esa perspectiva que mencionas, Goga, de una persona que a lo mejor no estaba tan cerca al deporte, que no conoce todas esas intimidades del ciclismo, pero que quería desde ese punto abordar toda esta historia que sin duda no solo impacta al ciclismo como tal, sino al deporte mundial. Bueno, es lógico que el nombre pesa y la gente quiere saber más, a lo mejor quiere seguir entendiendo o a lo mejor nunca se adentró tanto y ahora pues con esta presentación, así como pasó con esos 10 capítulos que tuvieron con la vida de Michael Jordan, todo el mundo se volvió a meter en los 80s y en los 90s con el baloncesto. Bueno, a lo mejor eso va a provocar un poquito más de acercamiento y de tratar de interiorizar esa parte del ciclismo que fue pues larguísimo, básicamente 10, 12 años. Pero lo que a mí me preocupa es que pues la situación quede otra vez permeada y que sigamos sin conocer la verdad, porque la verdad también necesita de la voz de la UCI, y cuando Verbrugge era el presidente de la UCI, digamos que de alguna manera no se daban a conocer tanto o se protegía la imagen de Lance de alguna manera. Él mismo en algunos avances de lo que va a ser la segunda parte dice que yo tenía relaciones, digamos que yo me ponía dinero con la UCI para que me protegieran, no, pero sé que la presidencia de la UCI sí me protegía porque yo era alguien muy importante para la UCI. Entonces, bueno, pues ahí ya nos revela que sí había pues un contubernio de las dos partes para tratar de mantener el negocio a flote. Y hay algo también que estuve leyendo sobre Tyler Hamilton, que sale en esta presentación. Sabemos que él ya también escribió un libro, que él dijo pelos y señales, él sí dijo todos los métodos y dijo todo exactamente, y dice que bueno, él siente que muchos corredores que vivieron esta situación, que no han dicho más que su verdad, pero no han dicho la verdad completa, porque él dice que hay consecuencias. Y bueno, pues a lo mejor si dices a medias, a lo mejor puedes tener también ahí una cabida, como ha pasado con ex corredores que pues tienen ventana pública, que se les consulta su opinión. Pero si dice Tyler Hamilton, cuando dices toda la verdad como la dije yo, estás completamente fuera del ciclismo, porque todavía hay corredores de esa época que siguen teniendo influencia como directores o como asesores o como entrenadores. Entonces pues es una situación muy complicada de digerir. Lo único que uno espera, Mari, es que bueno, pues esto que estamos reviviendo otra vez, pues simplemente podamos compararlo como estamos viviendo ahora el ciclismo, y qué tanto podemos seguir diciendo que hay o no corredores protegidos, ¿no? De alguna manera. Sí, yo creo que cada que acudimos a este tema, sea por lo que sea, nos deja ese tipo de preguntas y nos pone a reflexionar un poco. ¿Qué tanto pues se ha seguido aportando desde el seguimiento que se hace desde la UCI? Hace 8 días comentábamos un poco con el caso de Luis Villalobos y todavía la tardanza que se tiene en cuanto a la respuesta y a un comunicado. En fin, todas estas cosas que pasan, y sobre todas estas implicaciones, que no solo es el corredor que gana el directamente implicado si después se le demuestra su culpabilidad en la mala fama y demás, también hay todo un sistema, un mecanismo que debería ser igualmente castigado, y es un poco lo que lleva también
estas cuestiones que siguen muy activas en el caso de Lance Armstrong, y es que pues no todos han asumido de una u otra forma su responsabilidad en este caso, y es muy perjudicial para ciclistas como Hamilton, que es cierto, han desaparecido completamente, sobre todo desde ese punto de poder tener alguna voz en el ciclismo. Prácticamente han quedado allá en el olvido y en el rincón en el que están únicamente los castigados. Entonces eso también es un capítulo importante de reflexión para todo el aparato del ciclismo, y seguiremos a la expectativa sobre qué pasará con estos entes que sin duda también de una u otra forma tienen la responsabilidad de apostar por un ciclismo mucho más creíble. Pues la segunda parte, pues yo creo que ya se va a enfocar más a la dominación que tuvo Armstrong durante pues la primera parte de los 2000. Seguramente pues todas esas rencillas o choques de personalidades que tuvo con otros corredores, con integrantes de su propio equipo, a quien les hizo la vida imposible y luego trató de difamar también de alguna manera. Por ahí leía unas declaraciones de Filippo Simeoni que decía que había que dar una segunda oportunidad a Lance. Pues yo lo único que le digo a Filippo es que si lo ha perdonado por aquella impresión que dejó en el pelotón, en donde lo metieron en una ostra y lo hicieron a un lado, digamos que el colectivo le negó la forma de participar en el pelotón a Simeone, pues qué bueno por él, pues si quiere olvidarse de todas esas malas vibras y perdonarle, me parece perfecto, pero la verdad es que Lance no ha sufrido porque bueno, pues le quitaron muchísimos millones, pero sigue siendo una persona que tiene dinero, que sigue teniendo una proyección con un podcast, que sigue teniendo patrocinadores, que tuvo una inversión muy importante en Uber y que sigue recolectando mucho dinero por ahí, que pudo llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos de 100 millones, solamente pagó 5 millones con la demanda que hubo por el dinero de US Postal, en donde, bueno, pues el meollo del asunto era de que se había utilizado ese dinero para sustentar el uso del doping en un equipo profesional. Todavía quedan muchas otras cosas ya más personales y donde, bueno, pues seguiremos viendo, yo creo que al mismo Lance todo defensivo y un poco sarcástico, porque no se ha visto de otra manera en la primera parte, pero vamos a esperar a ver cómo se ve la segunda parte. Lo que sí tengo entendido, Mari, es que Lance ha dicho que él vio, digamos, la primera vez que le enseñaron el material, como que dijo, bueno, está bien, pero ahora que ya lo vio en pantalla y lo ve a lo mejor con otros ojos, dice que ya no le gustó tanto como se ve. Así es, eso es lo que ha expresado, y pues incluso comentaba la productora que a sus amigos más cercanos les comentaba que no había quedado para nada satisfecho con esta pieza documental, pero bueno, pues lo decíamos, creo que hace parte de la visión que ha puesto aquí una persona que a lo mejor no estaba muy implicada dentro de este mundo del ciclismo, pero que tiene todos los argumentos y todas las preguntas naturales, que muchas veces son las más valiosas. A uno le pasa, por más que conozca un deporte o que esté metido en él, que llega una pregunta de una persona que no sigue ese tipo de disciplinas, y incluso uno se queda sin la respuesta en el momento. Entonces hace parte también de esas otras preguntas que a lo mejor no se habían abordado, y yo creo que a través de este material hemos visto varias de esas cosas que todavía nos faltaba por conocer un poco más allá, y seguimos viendo una personalidad en un hombre que pues siempre ha buscado ser el mejor, no importa a qué precio, pero que después de todo esto sí lo esperábamos, digamos, un poco más con la cabeza agachada y un poco más arrepentido. Cree uno que la madurez lleva a asimilar un poco más los errores, pero no ha sido de esa manera, o por lo menos en esta primera parte que se ha podido ver, no hemos sentido eso en Lance Armstrong.
Bueno, vamos a continuar. Para la otra semana hablaremos de esta segunda parte de esta presentación llamada Lance, así simplemente. Pero hay otra cosa que ha salido también en los últimos días que también ha causado un poco de controversia, y es la posición que ha tomado Tom Dumoulin. Usted sabe que ya no corre con el Sunweb, ahora está con el Jumbo-Visma. En una situación en donde todavía no se le ha podido realmente ver la cara bien al hombre en este cambio que tuvo de perspectiva profesional, pero ha decidido, que también le hicieron una entrevista, y ha decidido comunicar que ya no quiere pertenecer al movimiento por un ciclismo creíble, que es un movimiento que ya tiene algunos años. Es una organización que no es oficial, que no es obligatoria ni mucho menos, pero que de alguna manera ha tratado de reunir algunos, pues como un decálogo de alguna manera, para promover que el ciclismo tenga ese juego limpio que todo mundo busca. Es un hecho que los equipos que están reflejados en la lista de este movimiento, los equipos completos son los equipos inscritos son los franceses, que de otros equipos hay uno que otro corredor por ahí, pero no necesariamente es toda la nómina. Un equipo que, por ejemplo, no es francés, pero que está completo, es el NTT Pro Cycling, el equipo sudafricano, y también está el Sunweb, que está con su nómina completa. Pero otros equipos solamente tienen a 1, 2, 3 o 4 representantes. Por cierto, que aquí el único corredor colombiano que está inscrito en esta organización es el corredor del Burgos, Pipe Osorio, Juan Felipe Osorio. Él sí está inscrito y es el único corredor que estuve observando en la lista que está representado. Bueno, pues esta es una organización que ya tiene algún tiempo y que, bueno, pues ha tratado de poner ciertas normas. Y ahora que ha cambiado hacia el equipo del Jumbo-Visma, Tom Dumoulin dice que ya no le parece que tenga mucho sentido de cuando él entró a como ahora sensibiliza la organización de esta organización, que porque no hicieron nada para evitar que se corriera la París-Niza, porque para Tom Dumoulin la París-Niza pues no representaba más que un peligro y una zozobra para los que se decidieron ir a correr para allá, y porque también el movimiento, de alguna manera, Mari dice que hay sustancias que podrían tener algunas consecuencias que no están prohibidas, pero que podrían tener consecuencias secundarias, entre ellos las famosas ketonas, o los ketones, como se dice en inglés, que ahora se consumen de alguna manera entre algunos equipos de World Tour, incluido el Jumbo-Visma, a donde se ha cambiado Tom Dumoulin. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo has visto esta reacción de Tom? Sí, pues el movimiento por un ciclismo creíble se ha enfocado en tener una buena imagen del ciclismo, o de velar por esa buena imagen del ciclismo y en velar por la salud de los ciclistas. En este sentido, pues rechaza muchísimas sustancias que podrían tener algún tipo de consecuencia perjudicial para la salud de estos deportistas, y entre esas pues está esta que mencionabas, y que por parte del Jumbo-Visma se ha dicho en otras oportunidades, se tiene el consumo de este tipo de sustancias que no son prohibidas. Pues creo que en este cambio de equipo es algo coherente que hace Tom Dumoulin, porque él mismo dice que sería un tanto hipócrita pertenecer a este movimiento por un ciclismo creíble y hacer parte ahora del Jumbo-Visma. Y hace aquí también, digamos, su refugio en el argumento de lo que pasó en su momento en la París-Niza, donde estuvo en riesgo la salud de los corredores a propósito de todo lo que se vivía. Pues no sé qué tan positivo sea para la imagen del ciclismo internacional y del propio Tom Dumoulin ahora hacer este tipo de anuncios, porque es una figura de este deporte. Y aunque esta no es una organización que tenga toda la oficialidad dentro del mundo del ciclismo, pues creo que sí deja mucho que pensar
mucho más cuando siempre estos corredores y todo el mundo del ciclismo pues está ahí muy al borde de entrar al juicio por parte de los seguidores del deporte. En ese sentido me parece que pues no sé, me parece que es algo que es innecesario de anunciar en un momento en el que todos los ojos están puestos en el ciclismo, en el deporte, en el que hay pues poca información y sí hay mucho que opinar al respecto en todas las esferas del deporte. No sé, no me parece algo que sea tan positivo hacer este tipo de anuncios. Y del otro lado de lo que decías de Juan Felipe Osorio, pues me parece que va muy acorde a esa educación que han recibido aquí en Colombia de parte de un hombre como Luis Fernando Saldarriaga, que siempre ha estado muy de acuerdo con este tipo de movimientos, no solo a nivel mundial, sino también en nuestro país. Por citar simplemente pues otros equipos en donde hay corredores colombianos, está el Arkea, que tiene un buen número de corredores, no están todos, porque no todos están inscritos, pero sí hay algunos. Pues no sé si es porque a lo mejor todavía no les han pasado la información los compañeros, o a lo mejor porque no sienta Nairo y el resto de los muchachos que a lo mejor sea necesario adherirse a esto, porque pues como decimos es una normativa que se convierte más bien en algo como de una filosofía personal. Más allá de que un equipo completo esté inscrito, es una filosofía personal en donde, bueno, pues también se habla de proteger la salud de los corredores, sobre todo cuando hablamos de los niveles de cortisol, que algunos equipos han tratado de sacar de circulación a los corredores que tienen en algunos exámenes baja la marca de cortisol, porque puede ser peligroso para su salud. No es nada extraño ni del otro mundo, pero de alguna manera es un recordatorio permanente de situaciones y condiciones que son favorables para el corredor, para la salud del corredor. No está sancionado por nada, simplemente es un decálogo que cada uno de esos corredores que creen en esas condiciones, bueno, pues se ha suscrito para tratar de navegar por esa filosofía. No tiene nada que ver con la UCI, no tiene nada que ver con las federaciones, es algo que es muy aparte, pero sí llama la atención que sea pues la mayoría de los corredores franceses los que estén adheridos a esta organización. Y el actual presidente del movimiento, que es Roger Legay, que es obviamente también francés, pues él sí se siente que lo de Tom se le hace como que, bueno, pues como ya a lo mejor a Tom ya no le conviene comercialmente porque ya está en otro equipo, que a lo mejor por eso ha declinado seguir adherido a esta filosofía. Bueno, pues a él le parece que también, o sea, si es una cosa está bien, entonces porque ya está en otro equipo y van a hacer otra cosa que el decálogo dice que es peligrosa, bueno, pues entonces deja mejor el decálogo por seguir las instrucciones y las condiciones de trabajo y todo lo que el equipo está tratando de darles a los corredores para su ejercicio profesional. Siempre, me imagino, todos los directores deportivos le pedirán a los médicos de los equipos que siempre sea por la vía de lo más sano y de lo que no es peligroso y de lo que está permitido. Y aquí es, bueno, donde entramos a ese debate de que, bueno, pues hasta dónde vamos a extender una cosa, vamos a prohibir la otra, y se vuelve pues básicamente en una decisión de conciencia de cada corredor. Sí, y de qué tanto se quiera arriesgar o exponer a este tipo de consecuencias. Todo depende también de las circunstancias con las que se encuentre un corredor, no solo deportivas, de vida y demás, pero sí llama muchísimo la atención el anuncio, y creo que pues ha abierto ese debate que mencionas, que incluso ha estado activo desde años anteriores a propósito del uso de estas sustancias que pues se ha dicho por diferentes entes que mejoran el rendimiento y que aportan también a esa posibilidad de mejorar. Así que aquí volvemos a ese eterno debate que ya se ha vivido en otras oportunidades.
Bueno, ya llegó la situación de acomodar las fichas, de saber para dónde van los corredores, de cómo se van a organizar los equipos para tratar de darle las mejores condiciones. Y bueno, lo primero será crear, como habíamos dicho hace algunas ediciones de nuestro podcast, pues esos pequeños núcleos de trabajo para los equipos World Tour y para los equipos de Pro Series, para que puedan ir calentando motores de una manera relativamente normal, es decir, hacer una concentración, tratar de que los objetivos concentren a esos integrantes del núcleo y luego tratar de darles también el paso a esas concentraciones, pero en altura, Mari. Es algo que hemos visto desde hace muchos años, se ha convertido en la norma y que van a tratar todos los equipos de precisamente normalizar el camino a pesar de la ausencia de 3 o 4 meses de actividad. Creo que en este camino también ha estado pues muy consciente la UCI después de haber recibido todo este tipo de propuestas, y por eso se dejó el mes de julio como para esas competencias que daban entrada a todas esas pruebas del calendario World Tour, que es, digamos, el más importante para estos equipos. Así muchos de los conjuntos podrán primero hacer una primera fase de campamento de altura, muchos ya han anunciado incluso esa posibilidad, estar en algunas competencias y luego regresar a ese campo de altura y de concentración para lo que serán pruebas objetivo como Tour de Francia o Giro de Italia y demás. Y creo que uno de los ejemplos de ese protocolo que se hará es el Lotto Soudal, que dice que dividirá a la escuadra en 3 grupos para así reducir esas posibilidades de riesgo, de contagio y también de trabajar en unos objetivos específicos con cada uno de estos grupos. Así que creo que va a ser parte también de todo ese mecanismo que adoptarán los equipos y los corredores para cumplir, así sea con el reducido calendario, con esos objetivos que vemos según el anuncio de muchos corredores, no ha cambiado mucho a pesar de este escenario que se está viviendo. Otro equipo que también ya tiene claro hacia dónde va a conducir a los grupos de trabajo es el Astana, porque estaría mandando un grupo que va a estar más dedicado al territorio italiano, a que se vaya a Livigno, que pues es uno de los centros de altura, de las zonas más bien de altura que pues utiliza frecuentemente Vincenzo Nibali. Y bueno, pues Livigno, que está en la frontera de Suiza con Italia, estaría un grupo. Tiene muy cerca el paso del Stelvio, por ejemplo, es otro de las montañas que son de la zona y que servirían también como escenario de preparación. Otro grupo estaría en Sierra Nevada, en el sur de España, y otro más estaría en Sestriere, que son los Alpes italianos, porque hay muchos corredores de la Astana que viven en Mónaco y que pues para ellos sería más fácil estar. O sea que estarían ya muy divididos también esos grupos. En el caso, por ejemplo, de Miguel Ángel López, también tiene una residencia en Mónaco, pero pues como sabemos, todos los corredores colombianos, lo mismo que Nairo Quintana, también tiene una residencia en Mónaco, lo mismo que Rigoberto Urán. Bueno, pues ellos regresaron a Colombia, naturalmente han estado en entrenamiento de altura, pero me imagino que para ellos también será muy importante volver a acoplarse con los grupos de trabajo con los que se van a medir en sus objetivos. Y precisamente de eso también nos comentaba el presidente de la Federación, Mari, porque pues de ser el caso tendría que organizar el gobierno de Colombia algún tipo de vuelo charter para poder mandar a los muchachos a Europa, porque hasta donde tenemos entendido, pues los vuelos comerciales no van a abrir sino hasta agosto, ¿no? Así es, Goga, es algo en lo que se ha insistido muchísimo por parte del gobierno nacional. Es una pregunta recurrente no solo por el tema del ciclismo, sino por todos los diferentes escenarios de trabajo en Colombia y también las conexiones internacionales, pero se insiste que esta sería una de las últimas actividades que retomaría un poco la normalidad. Por lo pronto, estos ciclistas estarán entrenando en Colombia, pero sí se ha hablado de esa posibilidad de buscar opciones de que los ciclistas profesionales puedan retornar a Europa, sobre todo viendo el escenario que ya se ha planteado por parte de ese calendario de la Unión Ciclística Internacional y de lo que tendrían que hacer los corredores antes de ingresar a cualquier tipo de competencia, como campos de entrenamiento y demás.
y en ese sentido creo que sí se estará trabajando muy de cerca con la Federación Colombiana de Ciclismo, sobre todo como un ente que intervenga entre las dos partes, gobierno nacional y ciclistas, para obtener este permiso. De momento ellos han empezado con este protocolo de entrenamiento al aire libre, ya lo están cumpliendo y seguramente en el futuro, cuando sigamos viendo el desarrollo también de esta situación, se podrá hablar de esa posibilidad de regresar al territorio internacional. Y bueno, pues se acorta la ventana como para hacer también algunos reconocimientos, pues a algunos corredores les gustaría, si es que no están tan familiarizados con algunos recorridos en el Tour, sobre todo, que es pues digamos que a donde todo el mundo quiere poner la barra muy alta, pues va a estar difícil porque va a ser entre estar en altura y entre tomar el famoso golpe de pedal con carreras, porque pues se van a tener 2 o 3 carreras para poder meterse de lleno a la acción otra vez, para no llegar con el motor a medio calentar al Tour de Francia. Entonces se va a complicar bastante esa situación de mediar hasta dónde es el campamento, hasta dónde se pueden hacer reconocimientos y luego tratar de organizar las nóminas para enfrentar el calendario. Estaba también aquí observando otros equipos, pues para que la gente se dé la idea de dónde estarían acampando. El AG2R La Mondiale tiene un grupo específicamente pensado para ir a Sestriere. El Bahrain-McLaren también ha considerado Andorra y los Dolomitos italianos para entrenar, así como Austria, Eslovenia. El Jumbo-Visma también le gustaría estar en altura, en Austria mayormente. Y otros que estén en ciudades un poco más pegados hacia Francia, bueno, pues tratar de mantenerse también en los Alpes franceses e italianos. Había un susto por ahí, Mari, habíamos leído también de que no se arrancara, digamos que la parte más importante de ese calendario de primer nivel con la Vuelta a Burgos, pero me parece que están tratando de salvar esa carrera como sea posible. Pues sí, todos conocemos lo importante que es esta competencia para la preparación de algunos objetivos en la temporada. Normalmente siempre hace parte de esa estación que hacen varios corredores antes de afrontar una gran competencia como la Vuelta a España. Y sí, se hablaba muchísimo de esa posibilidad de tener algún tipo de inconveniente para el arranque de esta competencia, pero al parecer pues todo podría darse de acuerdo a lo que se está siguiendo en materia de protocolos y demás allí en territorio español, y esa posibilidad de que siga siendo una estación de preparación importante, sobre todo porque muchos de los corredores están buscando eso, carreras de una semana que les permita sumar un poco más de kilometraje antes de meterse de lleno a una gran vuelta que tiene una exigencia superior. Pues ojalá que así sea, porque bueno, pues el calendario en España se ha visto afectadísimo entre la ausencia de la Vuelta a Cataluña, que quería cumplir su 100 aniversario y que prefirió postergarlo, también, bueno, pues el País Vasco, las grandes carreras que sostienen, digamos que son la espina dorsal de lo histórico, ¿no? Hablando del ciclismo histórico en España, pues ojalá por lo menos la Vuelta a Burgos se pueda mantener. Todavía me imagino que no se ha dicho la última palabra y pues como bien ha señalado Marisol, pues también los campeonatos del mundo siguen estando en el aire, pero bueno. Finalmente, ¿qué te parece si cerramos con esta frase que ha sacado en un comentario hasta chusco, me parece, lo que ha dicho Manuel Buchmann sobre la situación de que si el Tour se corre o no con el público, y dice curiosamente, bueno, pues no sé de qué se quieren espantar, si de hecho corremos en la península arábiga sin ninguna participación del público, entonces ¿por qué nos vamos a espantar de que el Tour sea lo mismo? Sí, nos ha llamado muchísimo la atención porque además es cierto y es algo de lo que siempre hemos comentado muchísimo cuando vemos estas carreras en territorio de los Emiratos Árabes Unidos y demás, con poca presencia de público. Incluso también en competencias en Europa, creo que Goga, tú que tienes más experiencia en ese cubrimiento, pues
no todas las carreras son tan concurridas como las grandes vueltas. Se hace difícil pensar, sí, que se puede hacer con un Tour de Francia, pero ante las circunstancias y lo que se ha dicho también en las últimas horas, creo que esa probabilidad de reducir la asistencia de público no está tan lejana. Sí, obviamente las primeras carreras del año en Europa pues no son las que tienen el mayor número de aficionados, porque el clima sigue estando en contra, y bueno, pues porque pues modestamente algunas carreras pues tendrán su impacto, pero no son las tres grandes. Entonces sí, pues es algo, es una realidad que se ha corrido sin público. La verdad es que no hay por qué negarlo en estas otras carreras. Y tengo entendido que la ministra de Deportes de Francia, Roxana Marcenau, dijo que ha hablado ya con la gente del Tour de Francia para ver cómo hacen para limitar el número de gente. Es que no estamos diciendo que no va a haber ni una sola alma, seguramente sí habrá gente, pero van a tratar de espaciarla o de tratar de evitar esa aglomeración necesaria para dar las mejores condiciones. Parece que vamos de a poco bien, pero pues como decimos, nada está escrito todavía en piedra, así que esto evoluciona todos los días. Ojalá que sean las mejores condiciones para los corredores, que eso es lo que importa, y obviamente para las comunidades que estarán pendientes de que la gente regrese, porque el turismo sigue siendo pues una piedra angular de la economía en Europa. Sí, y que es uno de los sectores que no solo se ha visto afectado, sino que está esperando tener todo este tipo de impulsos para regresar poco a poco a su curso normal, ya con muchísima afectación por esta época. Pues los eventos deportivos y culturales, si bien son por ahora los menos considerados a propósito de esta pandemia, son parte de esa reactivación económica. Pues Mari, hemos cubierto lo más importante de la semana. Pues esperemos que se sigan completando las nóminas, que vayamos tomando ya un poco más la forma y la configuración de los equipos. Así podremos hacer también un poco ahí el análisis de quién está mejor preparado, de cómo van las cosas. Pero por lo pronto pues nos seguiremos cuidando y esperando que usted también lo haga en casa y que de a poco vayamos disfrutando otra vez de nuestras actividades al aire libre. Eso sí, si ya salió el sol, también póngase el filtro solar, porque va a estar duro este verano. Eso sí, no bajemos la guardia frente a los cuidados que debemos tener, y muchas gracias siempre por estar con nosotros aquí en Pendiente Máxima. Ha sido un placer compartir con ustedes estos minutos. Ojalá que lo tengamos acá de invitado la próxima semana. Esperemos poder seguir indagando sobre las situaciones que afectan por ahora en la pandemia al ciclismo. Muchas gracias por haber compartido aquí en Pendiente Máxima.